Nunca pensé que un maldito libro cambiaría mi vida. Ahí estaba, buscando frenéticamente entre libros de segunda oportunidad en una fresca mañana de Charlotte. Mi aparición en el programa de televisión era en solo 2 semanas, y necesitaba ese raro texto de psicología. El olor a humedad de los libros viejos me inundó la nariz mientras recorría los lomos polvorientos con los dedos. Mi cabello castaño estaba recogido en un moño despeinado, y mis ojos verdes recorrieron estante tras estante. La luz de la mañana se filtraba por los altos ventanales, proyectando largas sombras entre las imponentes estanterías. «Tiene que estar por aquí», murmuré, mirando de nuevo mi reloj. Fue entonces cuando lo vi, El lenguaje oculto de la mente, del Dr. Marcus Wells. El corazón me dio un vuelco, por fin. Pero al extender la mano para cogerlo, otra mano tocó la mía. Unos dedos suaves y cálidos me rozaron la piel. «Oh», exclamamos ambos. Me giré para mirar a la mujer más impactante que jamás había visto. Su cabello rubio caía en cascada sobre sus hombros, y sus ojos azules brillaban de curiosidad. Llevaba una chaqueta de cuero vintage que de alguna manera la hacía parecer sofisticada y rebelde. «Lo siento mucho», dijo ella, retirando la mano. «La cogiste primero». «No, por favor», me sorprendí diciendo. «¿Te interesa la psicología?» Ella sonrió, y algo dentro de mí se agitó. «De hecho, estoy estudiando para ser mentalista. Este libro es como encontrar oro». «¿Una mentalista?» No pude ocultar mi intriga. «Soy Emma Reed, psicóloga». «Georgia Collins», respondió ella, extendiendo la mano. Ahora estoy aún más impresionada por esta coincidencia. La forma en que dijo casualidad me hizo preguntarme si realmente creía en los encuentros casuales. Nos quedamos allí, rodeados de libros, sin querer olvidar este momento. «Escucha», me oí decir, «hay una cafetería al lado. Quizás podríamos hablar de compartir el libro». Los ojos de Georgia se iluminaron. «Me encantaría». Mientras tomábamos un café, hablamos durante horas. Me contó sobre su experiencia en el mentalismo, cómo podía leer las microexpresiones y el lenguaje corporal. Le comenté sobre mi próxima aparición en un programa de televisión y mis sueños de abrir una consulta terapéutica innovadora. «Pareces nervioso por el show», observó, leyéndome como uno de esos libros viejos. «Es obvio», reí, sintiéndome expuesta pero extrañamente cómoda. «Sí, pero me han dicho que tengo una ventaja injusta», me guiñó un ojo, y me dio un vuelco el estómago. Mientras el sol de la tarde teñía las paredes de la cafetería de un cálido ámbar, me di cuenta de que llevábamos hablando casi 4 horas. El libro yacía olvidado entre nosotras. Ya no era lo más interesante de la habitación. «Debería irme», dijo Georgia, poniéndose de pie de mala gana. «Espera», exclamé. «¿Te interesaría ayudarme a preparar el programa? Tus ideas podrían ser invaluables», hizo una pausa, con una sonrisa en las comisuras de sus labios. «Dr. Reed, ¿me está pidiendo mis servicios profesionales o algo más?» Sentí que me sonrojaba. «Profesional, claro. Estrictamente profesional, punto». «Entonces sí», respondió ella, anotando su número en una servilleta. «Llámame mañana». Mientras la veía irse, con el libro apretado contra el pecho, supe en el fondo que nada de esto se quedaría estrictamente profesional. Por primera vez en mis 42 años, esa idea no me aterrorizaba. La preparación del programa de televisión me estaba volviendo loca. Caminé por mi oficina en casa, ensayando diálogos sobre terapia cognitivo-conductual mientras Georgia estaba sentada con las piernas cruzadas en mi sofá de cuero. Había estado viniendo todas las noches durante la última semana. «Le estás dando demasiadas vueltas»,
dijo Georgia, siguiendo mis movimientos con sus ojos azules. El público quiere ver tu verdadera yo, no una versión del libro de texto. Dejé de caminar y me pasé los dedos por el pelo. ¿Mi verdadera yo? Mi verdadera yo es un desastre ahora mismo. Un desastre precioso, murmuró, y luego añadió rápidamente, es que eres naturalmente atractiva cuando simplemente eres tú misma. El cumplido permaneció en el aire entre nosotras. Había notado que George se quedaba más tarde cada noche, que nuestras conversaciones se desviaban de temas profesionales a personales, que yo había empezado a esperar estas sesiones con más ilusión de la que debía. Probemos algo diferente, sugirió, palmeando el espacio a su lado. Siéntate aquí. Dudé antes de sentarme a su lado, consciente de cómo la inclinación del sofá nos acercaba más. El aroma de su perfume, ligero y cítrico, me dificultaba la concentración. Cierra los ojos, me indicó Georgia. Su voz había adquirido ese tono seguro que usaba al demostrar sus técnicas de mentalista. Ahora imagina que tu público es una sola persona, alguien que te haga sentir completamente a gusto. Mi mente evocó su rostro al instante y sentí un calor en las mejillas. Tu respiración acaba de cambiar, observó. Estás pensando en alguien específico, ¿verdad? No es justo, reí, todavía con los ojos cerrados. Usar tus poderes de mentalista conmigo. No son poderes, Emma, es observación. Como cuando te fijé en cómo juegas con tu collar cuando estás nerviosa, o en cómo tu voz se suaviza cuando hablas de tu pasión por ayudar a la gente. Abrí los ojos y la encontré observándome atentamente. La luz del atardecer que entraba por la ventana de mi oficina proyectaba un brillo dorado sobre su rostro, haciendo que su cabello rubio brillara como la miel. ¿Qué más has observado?, pregunté, con la voz apenas un susurro. Se inclinó un poco más. He notado que has empezado a usar esa blusa verde más a menudo, la que combina con tus ojos. Como te ríes con más libertad ahora que cuando nos conocimos. Como tú. La alarma de mi teléfono interrumpió el momento. Es hora de mis visitas nocturnas a los clientes. Georgia se aclaró la garganta y se levantó rápidamente. ¿Mañana a la misma hora? Sí, logré decir, intentando calmar mi corazón acelerado. Mañana. Después de que se fuera, me quedé sentada en mi tranquila oficina pensando en el programa de televisión. Había estado tan concentrada en financiar mi consulta privada, pero ahora algo más ocupaba espacio en mi mente. Alguien más. Esa noche no pude dormir. No dejaba de revivir nuestro casi momento en el sofá, preguntándome qué habría pasado si no hubiera sonado el teléfono. El programa salía en 3 días, y en lugar de practicar mis segmentos, estaba despierta pensando en mi aprendiz de mentalista. Maldita sea, Emma, murmuré contra la almohada. Que sea profesional. Pero al quedarme dormida, supe que estaba librando una batalla perdida. La línea entre lo profesional y lo personal se estaba difuminando, y por primera vez en mi carrera, no estaba segura de querer volver a trazarla. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Georgia. Encontré unas técnicas de relajación geniales para tu aparición en televisión. Cenaré en mi casa esta noche. En cambio, me quedé mirando el teléfono, con el dedo sobre el botón de respuesta. Definitivamente estaba pasando la raya. Debería decir que no. Debería mantener nuestras reuniones en la oficina. Debería. Me encantaría, respondí. ¿A qué hora? Al diablo con los límites profesionales. El apartamento de Georgia era exactamente igual a ella, un caos artístico con un orden oculto. Pósters antiguos de psicología decoraban las paredes de ladrillo visto, y los cristales reflejaban la luz de docenas de velas.
El aroma a jazmín y a algo cocinándose impregnaba el aire. «Espero que te guste la comida», gritó desde la cocina. «Estoy probando el pad thai. Intentando, reí, acercándome a su estantería. ¿Una mentalista que no sabe leer una receta? Yo sé leer a la gente, no las instrucciones de cocina, me respondió, apareciendo a mi lado con 2 copas de vino. Noté que se había puesto un suéter azul claro que hacía que sus ojos lucieran aún más llamativos. Tomé el vino y traté de concentrarme en los libros en lugar de en lo cerca que estaba. Esta noche, trabajemos tu intuición, sugirió Georgia, llevándome al suelo de su sala, donde había dispuesto cojines para sentarme frente a mí. La luz de las velas proyectaba sombras danzantes sobre su rostro mientras nos acomodábamos. Mi corazón ya latía a 1000 y ni siquiera habíamos empezado. «Dame las manos», me ordenó. Cuando dudé, sonrió. «Confía en mí, Dr. Reed». Su tacto era eléctrico. Me sostuvo las manos con las palmas hacia arriba, trazando ligeros patrones con los dedos que me dificultaban la respiración. «Cierra los ojos», susurró. «Siente la energía entre nosotros». «¿Qué percibes?» «¿Qué sentí?» «Todo». La calidez de sus manos, el ligero temblor en su tacto, la sensación de carga en el aire entre nosotros. «Siento», empecé, y luego abrí los ojos para encontrar su rostro a centímetros del mío. «Siento que ya no se trata del programa de televisión», Georgia contuvo la respiración. «Muy perspicaz, doctor. Está aprendiendo». El momento se extendió entre nosotros como la miel, dulce y lento. Sus ojos se posaron en mis labios y sentí que me inclinaba hacia adelante. La distancia entre nosotros desapareció poco a poco hasta que pude sentir su aliento en la cara. Entonces sonó la alarma de humo. «Maldita sea», Georgia se levantó de un salto. «El pad thai». Me quedé allí sentada, con el corazón latiéndome con fuerza, mientras ella corría a rescatar la cena. El instante se hizo añicos, dejándome con las manos temblorosas y la respiración entrecortada. Terminamos pidiendo pizza, sentados en el suelo, rodeados de libros de psicología y fideos medio quemados. Georgia demostró sus técnicas mentalistas, interpretando mis microexpresiones con asombrosa precisión. «Te estás guardando algo», dijo, estudiando mi rostro. «Algo que te da miedo decir». Tomé un largo sorbo de vino. Quizás algunas ideas deberían quedar en el olvido. El miedo es enemigo de la verdad. Emma se acercó, rozando la mía con su rodilla. «Y puedo ver la verdad en cada pequeño gesto tuyo». «Deja de leerme», susurré, pero no pude evitarlo. La fuerza que lo impulsaba, no puedo evitarlo. Su mano encontró la mía de nuevo. Igual que uno no puede evitar analizar a la gente, así somos. El programa de televisión se avecinaba mañana, pero solo podía pensar en cómo su dedo se entrelazaba con el mío, en cómo su presencia hacía que todo lo demás se desvaneciera. «Debería irme», dije finalmente, levantándome con las piernas temblorosas. «Mañana es un gran día». Georgia me acompañó hasta la puerta, rozándonos los hombros. «Vas a estar increíble», dijo en voz baja. «Sé tú misma». Me giré para darle las gracias, pero las palabras se me ahogaron. Me miraba con tanta intensidad que olvidé cómo respirar. Nos quedamos allí, suspendidos en otro casi instante, hasta que me obligué a dar un paso atrás. «Buenas noches, Georgia». Caminando hacia mi coche, aún podía sentir el rastro de su caricia en la piel. Se suponía que mañana sería el comienzo de mi carrera, conseguir financiación para mi bufete. En cambio, solo podía pensar en la luz de las velas que se reflejaba en los ojos de Georgia y en lo cerca que habíamos estado de cruzar esa línea. Me toqué los labios, recordando lo cerca que había estado los suyos.
Concéntrate, Emma, murmuré para mí. El mañana es demasiado importante para distracciones. Pero mientras conducía a casa por las tranquilas calles de Charlotte, supe que ya estaba distraído, las luces del estudio estaban calientes y me sudaban las palmas de las manos. Me senté frente a la presentadora, Sarah Matthews, intentando recordar todo el entrenamiento de Georgia. La luz roja de grabación parpadeaba burlonamente. Bueno, doctora Reed, Sarah se inclinó hacia adelante con su sonrisa practicada. Cuéntenos sobre su innovador enfoque terapéutico. Respiré hondo, siguiendo el consejo de Georgia sobre ser natural. Bueno, Sarah, creo que la terapia debería evolucionar con nuestra comprensión de la conexión humana. La entrevista iba bien, demasiado bien. Entonces llegó la sorpresa. Tu práctica suena fascinante, dijo Sarah. ¿Hay alguien especial en tu vida que inspire esta profunda comprensión de la conexión humana? Pensé en Georgia, sus ojos azules a la luz de las velas, sus dedos trazando patrones en mis palmas, su casi beso. Sin poder contenerme, sonreí. De hecho, me oí decir, hay alguien. Los ojos de Sarah se iluminaron con un anhelo profesional. Oh, cuéntanos más. Ella. Me quedé paralizada al darme cuenta de lo que acababa de decir. Ella. El pronombre quedó suspendido en el aire como un trueno. Las cejas perfectamente depiladas de Sarah se alzaron. El estudio quedó en silencio sepulcral. Podía oír el corazón latir con fuerza en mis oídos. Ella, repitió Sarah en voz baja, dándome la oportunidad de retractarme. Pero la voz de George resonó en mi cabeza. El público quiere verte como eres de verdad. Bueno, estaban a punto de hablar en serio. Sí, dije con firmeza, es brillante, intuitiva, y me ha enseñado más sobre la conexión humana que años de estudios académicos. Las palabras salieron atropelladamente sin que pudiera contenerlas. No solo estaba saliendo del closet en directo, prácticamente estaba declarando mis sentimientos por Georgia frente a miles de espectadores. Sarah, tan profesional, se recuperó rápidamente. ¡Qué maravilla, Dr. Reed! Su honestidad es refrescante. Ahora, hablemos de sus objetivos de financiación, pero el daño, o quizás la liberación, ya estaba hecho. Empecé a vibrar en mi bolsillo, probablemente a reventar de mensajes. Pensé en George viendo esto en casa y sentí que me ruborizaba. Después del programa, me escondí en mi camerino, mirando mi teléfono. Cientos de notificaciones me inundaron. Las redes sociales ya estaban zumbando. Psicóloga progresista sale en vivo, el momento valiente del Dr. Reed. Entonces vi el mensaje de Georgia. Estuviste perfecta, absolutamente perfecta. ¿Puedo ir? Me temblaban las manos al escribir sí. 20 minutos después, estaba en mi puerta, ligeramente sin aliento, como si hubiera venido corriendo. Su cabello rubio estaba alborotado por el viento, sus ojos brillaban de emoción. Lo vi en vivo, dijo, entrando. Estuviste increíble. Acabo de torpedear mi carrera, reí nerviosamente. La mitad de mis clientes probablemente cancelarán mañana. Fuiste auténtica. Georgia se acercó. Eso es lo que importa. Prácticamente anuncié mis sentimientos por ti en la televisión en vivo. Gemí, cubriéndome la cara. ¿Lo decías en serio? Su voz era suave, insegura. La miré, de pie en el pasillo, con la esperanza escrita en el rostro. Se había acabado el tiempo de contenerme. A cada palabra que susurraba, ella daba un paso más, pero sonó mi teléfono, el de mi hermana. Luego otra llamada, y otra. El mundo exigía respuestas. Debería ocuparme de esto, dije a regañadientes. Georgia asintió, comprensiva pero decepcionada.
Llámame luego. Cuando se giró para irse, le tomé la mano. Georgia, gracias por ayudarme a ser valiente. Me apretó la mano y se escabulló, dejándome afrontar las consecuencias de mi revelación accidental. Mi teléfono seguía sonando, pero solo podía pensar en cómo me había mirado y en cómo salir del closet en directo podría haber sido el mejor error de mi vida. Me dejé caer pesadamente en el sofá, viendo cómo me inundaban las notificaciones de las redes sociales. Bueno, Emma, murmuré para mí misma, querías causar una buena impresión. El verdadero desafío apenas comenzaba, pero por primera vez en mi vida, me sentí completa y auténticamente yo misma, y eso valió la pena cualquier tormenta que se avecinara. A la mañana siguiente de mi aparición en televisión, el teléfono de mi oficina no paraba de sonar. Mi asistente, Jenny, parecía abrumada mientras me entregaba otro montón de mensajes. Doctora Reed, dijo vacilante, hemos tenido 12 cancelaciones desde la apertura. Asentí, intentando mantener mi fachada profesional. No pasa nada, Jenny, ya lo esperábamos. Pero esperarlo no lo hizo menos doloroso. Eran clientes con los que había trabajado durante años, personas que me habían confiado sus miedos y dificultades más profundas. Ahora huían porque había sido honesta sobre quién era. Los correos electrónicos eran peores, colegas conservadores expresando sus preocupaciones sobre mi estilo de vida. Un mensaje particularmente desagradable sugería que debería retirar mi licencia. Estaba mirando la pantalla de mi computadora, conteniendo las lágrimas, cuando un golpe en la puerta de mi oficina me sobresaltó. Entrega para la doctora Reed. George estaba allí, con 2 tazas de café en la mano y una bolsa de papel que olía a gloria. Llevaba esa chaqueta de cuero que me encantaba, y su sonrisa era como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes de tormenta. Pensé que te vendría bien desayunar, dijo, dejando todo en su sitio y quizás una cara amable. No tienes idea, susurré con la voz entrecortada. Cerró la puerta y en 2 pasos estuvo a mi lado, abrazándome. Me fundí en sus brazos, dejando escapar un suspiro tembloroso. Vi a unos manifestantes afuera. Me dijo en voz baja, acariciándome el pelo, ¿quieres que les lea la mente y te cuente todos sus secretos más vergonzosos? Eso me hizo reír entre lágrimas. ¿Es ético usar tus habilidades? Maldita sea la ética, se apartó para mirarme. Te están haciendo daño. Antes de que pudiera responder, el teléfono de mi oficina volvió a sonar. Probablemente otra cancelación. Georgia se acercó y lo desconectó. Listo, dijo, el mundo puede esperar. Nos sentamos en el sofá de mi oficina, compartiendo los croissants que había traído. Georgia me contó sobre los mensajes de apoyo que inundaban sus redes sociales. Al parecer, alguien había descubierto que ella era la ella que mencioné en la tele. Estás de moda, sonrió. La novia de Drey sí existe. Pero yo no, empecé a decir, pero luego me detuve. ¿Qué éramos exactamente? La sonrisa de Georgia se desvaneció levemente. No, no lo eres. Todavía no. El aire entre nosotras crepitaba con la posibilidad. Estaba tan cerca, su rodilla rozando la mía, sus dedos jugueteando con la funda del vaso. Me encontré inclinándome hacia ella, atraída por una fuerza invisible. Entonces oímos los gritos. Pecadores, arrepiéntanse. Los manifestantes afuera habían aumentado el volumen. Georgia se levantó de un salto y se acercó a la ventana, con el rostro ensombrecido. Ahora hay más, dijo, y llevan pancartas. Me uní a ella en la ventana. Unas 20 personas estaban reunidas afuera de mi edificio de oficinas, sosteniendo pancartas rudimentarias condenándome.
mientras observábamos, alguien lanzó algo al edificio. Eso es. Georgia se volvió hacia mí, con sus ojos azules feroces. Nos vamos, punto. No puedo simplemente. Sí que puedes. Jenny puede reprogramar tus citas. Necesitas un descanso. Tenía razón. Dejé que me llevara a la salida trasera, su mano cálida y firme en la mía mientras salíamos escondidas por el callejón. Oí más gritos desde la entrada del edificio. Terminamos en su apartamento, a salvo en su colorido santuario. Preparó té mientras yo me acurrucaba en su sofá, emocionalmente agotada. ¿Sabes qué es lo peor?, dije mientras me entregaba una taza humeante. Pasé años ayudando a la gente a superar sus miedos, y ahora soy yo a quien le temen. Georgia se sentó a mi lado, más cerca de lo necesario. Su miedo es su problema, no el tuyo. Lo es. Porque ahora mismo se siente como si fuera mi problema. Tomó mi té, lo dejó y se giró para mirarme de frente. Emma, mírame. Lo hice. En sus ojos, solo vi aceptación y algo más profundo, algo que me aceleró el corazón. Tú no eres el problema, dijo con firmeza. Eres valiente, brillante y hermosa. El momento se extendió entre nosotras como un hilo de oro. Esta vez, no hubo detector de humo, ni llamadas, ni manifestantes que nos interrumpieran. Solo Georgia mirándome como si yo fuera la respuesta a todas sus preguntas. Pero me aparté, con los acontecimientos del día pesando en mi mente. Debería irme a casa y afrontar esto mañana. Georgia asintió, comprensiva pero decepcionada, mientras caminaba hacia su puerta. Ambas sabíamos que algo había cambiado. El mundo podía estar en nuestra contra, pero ya no luchábamos solas. Llámame si necesitas algo, dijo, de día o de noche. Le toqué la mejilla brevemente, permitiéndome ese pequeño contacto. Gracias por estar aquí. Mientras caminaba hacia mi coche, la sentí observándome desde la ventana. Puede que los manifestantes me hayan echado de la oficina, pero me llevaron directamente a los brazos de la única persona que me hacía sentir completamente aceptada. Quizás no fuera tan malo después de todo. 3 días después de la protesta, me senté en mi oficina vacía, mirando la pared de credenciales que de repente me pareció insignificante. La voz de George al teléfono me sacó de mi espiral. Tengo una idea, dijo, con la voz desbordante de entusiasmo. Nos vemos en la cafetería para tomar un café en 1 hora. El café estaba tranquilo para ser sábado por la mañana. Georgia ya tenía una mesa en un rincón, rodeada de papeles y con aspecto de haber resuelto todos los problemas del mundo. Vale, escúchame, dijo en cuanto me senté. ¿Y si combinamos nuestras habilidades? Arqueé una ceja, distraída por cómo la luz del sol se reflejaba en su cabello rubio. ¿A qué te refieres? Tu experiencia psicológica, mis técnicas mentalistas. Piénsalo. Podríamos ofrecer algo único, ayudar a la gente de una forma totalmente nueva. Extendió sus notas y me incliné para leerlas. Su hombro rozó el mío, enviando una descarga eléctrica por mi cuerpo. ¿Ves?, señaló un diagrama. Tus métodos de terapia tradicionales, mejorados por mi capacidad para leer señales no verbales. Podríamos ayudar a los clientes a comprenderse a sí mismos a un nivel más profundo. Cuanto más me explicaba, más me emocionaba. No era solo una solución a mi crisis actual, era brillante. Georgia, esto es. Levanté la vista y vi su rostro a centímetros del mío. Increíble, terminó, con sus ojos azules brillantes. Revolucionaria. Brillante. Eres brillante, susurré. El café se desvaneció. Solo estaba Georgia,
con los labios ligeramente entreabiertos, su aliento mezclándose con el mío. Se acabaron las interrupciones, las excusas. La besé. Sabía a café y a imposibilidad. Su mano se posó en mi rostro, y sentí que años de duda se desvanecían. Cuando finalmente nos separamos, el mundo había cambiado. Bueno, dijo en voz baja, esa es una forma de sellar una sociedad comercial. Reí, apoyando mi frente en la suya. ¿Así lo llamamos? Podemos llamarlo como quieras, sonrió, rozando mi pómulo con el pulgar. Pero primero, hablemos de nuestra nueva aventura. Pasamos horas planeando, acercándonos cada vez más a medida que avanzaba el día. Nuestras ideas fluían a la perfección, una mezcla perfecta de ciencia e intuición, como nosotros. Podríamos llamarlo terapia de corazón y mente, sugirió Georgia, con la mano ahora cómodamente apoyada en mi rodilla. No es un poco exagerado, bromeé, pero ya me estaba imaginando el cartel. A veces la respuesta obvia es la correcta, dijo, mirándome con una mirada significativa. Al caer la noche, recogimos nuestros papeles y salimos a disfrutar del aire fresco de Charlotte. Georgia me tomó de la mano mientras caminábamos hacia mi coche, y me maravillé de lo natural que se sentía. ¿Vuelve a mi casa?, preguntó. Podemos trabajar más en el plan de negocios. Ambos sabíamos que el trabajo no era la motivación principal, pero asentí de todos modos. En su apartamento, nuestros papeles acabaron olvidados en la mesa de centro. Nos sentamos en su sofá, intercambiando besos suaves y palabras aún más suaves hasta que las luces de la ciudad centellearon tras sus ventanas. Llevo tanto tiempo deseando esto, confesó Georgia, pasándome los dedos por el pelo. ¿Desde la librería?, pregunté. Desde el momento en que cogiste ese maldito libro de psicología. La besé de nuevo, más profundamente esta vez, intentando recuperar el tiempo perdido. Sus manos se deslizaron bajo mi blusa y jadeé al sentir el contacto. Está bien, susurró contra mis labios. Más que bien, susurré, más tarde, tumbada en su cama con las sábanas enredadas a nuestro alrededor, tracé dibujos en su hombro desnudo. ¿Y si esto afecta a nuestro plan de negocios? Georgia se incorporó sobre un codo, mirándome con esos ojos penetrantes. Reed, ¿ya estás analizando nuestra relación? Riesgo profesional, sonreí tímidamente. Me besó suavemente. Hay cosas que escapan al análisis, doctora. Mientras me dormía en sus brazos, me di cuenta de que tenía razón. Mi carrera podría haber estado en ruinas, pero aquí con Georgia, todo tenía sentido. Mi teléfono vibró con otra notificación de cita cancelada, pero por primera vez, no me importó. Mañana empezaríamos a construir algo nuevo juntas, algo honesto y real. Deja de pensar, murmuró Georgia adormilada, acercándome más. Sonreí contra su cuello. Sí, cariño. El mundo podía esperar. Ahora mismo, lo único que importaba era este momento, esta mujer y el hermoso futuro que estábamos creando juntos. Las noticias corren como la pólvora en los círculos profesionales. Apenas empezábamos a planear nuestra empresa conjunta cuando la doctora Victoria Hess, mi rival de toda la vida, solicitó una reunión. No tardo, dijo, acomodándose en mi silla de oficina como si fuera un trono. Su cabello canoso, perfectamente peinado, y su elegante traje denotaban autoridad. Me quedé junto a la ventana, con los brazos cruzados. ¿Qué puedo hacer por usted, Victoria? Se trata de tu situación, dijo con un gesto de la mano, y de tu nueva relación con ese mentalista. Se me encogió el estómago. George estaba en la habitación de al lado, preparándose para nuestra primera sesión de prueba. Se llama Georgia, dije con firmeza,
y está altamente cualificada. La risa de Victoria fue fría. Tal vez sea experta en trucos de salón, pero esto, agitó una carpeta, es interesante. Sacó varias fotos, Georgia y yo en Crimson Coffee, besándonos, tomadas de la mano fuera de mi oficina, entrando juntas en su apartamento. ¿Qué insinúas exactamente? Mi voz era firme, pero me temblaban las manos. La Junta podría cuestionar tu criterio al mezclar negocios con placer, sobre todo dada tu reciente revelación. Antes de que pudiera responder, Georgia apareció en la puerta. Observó la escena con sus perspicaces ojos azules. Doctor Hayes, dijo Georgia con suavidad, su mano izquierda no deja de temblar, señal de ansiedad. ¿De qué tiene miedo? Victoria se puso rígida. Disculpe. Georgia se acercó, su presencia llenaba la habitación. Tu sonrisa forzada, la forma en que agarras esas fotos. Demasiado apretadas, señales clásicas de alguien que proyecta sus propias inseguridades. ¿Cómo te atreves? Y ese perfume, continuó Georgia, Chanel número 5, el mismo que usaba tu expareja, ¿verdad? El que te dejó por una mujer más joven el año pasado. Victoria palideció. ¿Cómo? Investigué cuando programaste esta reunión, igual que tú la tuya. La voz de George era de acero envuelto en seda. Hablamos de tus relaciones en la oficina, las fotos cayeron al suelo. Victoria se levantó, alisándose el traje con manos temblorosas. Esto no ha terminado, advirtió, pero su voz carecía de convicción. De hecho, sí. Recuperé mi voz. Adiós, Victoria. Después de que se fue, me desplomé en mi silla, qué bueno. Georgia sonrió, sentada en mi escritorio. Sé que he estado practicando esa rutina toda la mañana. La atraje hacia mí para besarla, una mezcla de alivio y deseo. Sabía a menta y Victoria, eres increíble, murmuré contra sus labios, lo sé. Sonrió y luego más seriamente, ¿estás bien?, asentí, pasando mis dedos por su suave cabello rubio. Más que bien, pero deberíamos tener más cuidado en público, Emma Reed. Se sentó a horcajada sobre mi regazo, dejándome sin aliento. ¿Te avergüenzas de mí? Jamás. Jadeé mientras me besaba el cuello. Solo eran consideraciones profesionales, muy profesional, asintió, desabrochándome la blusa. Definitivamente deberíamos considerar esto profesionalmente. Más tarde, tumbado en el sofá de la oficina con la cabeza de Georgia sobre mi pecho, miré al techo. Deberíamos ser más profesionales, se rió, dibujando patrones en mi estómago. Dice la mujer que acaba de hacer cosas muy poco profesionales en el sofá de su oficina, lo digo en serio, pero sonreía. Necesitamos límites, los límites están sobrevalorados, se incorporó para mirarme. Pero si insiste, doctora Reed, nuestro primer cliente debía venir en 1 hora, ordenamos la oficina, borrando evidencia de nuestras actividades de la tarde, pero cada vez que George llamaba mi atención, sentía esa chispa de deseo. Concéntrate, bromeó, arreglándome el cuello. Tú eres el profesional, ¿recuerdas? Le agarré la mano y le di un beso en la palma. Lo pones muy difícil, bien, susurró, y luego dio un paso atrás cuando se anunció la llegada de nuestro cliente. Ver a Georgia trabajar con nuestro primer paciente fue una revelación. Su intuición complementó mi formación a la perfección. Juntos, fuimos más efectivos que nunca solos. Esa noche, celebrando nuestra exitosa primera sesión, Georgia levantó su copa de vino por romper límites, choqué mi copa con la suya. Por nuevos comienzos, y a los sofás de oficina, añadió con un guiño. Me sonrojé, pero no le negamos nada. Las amenazas de Victoria ahora parecían lejanas, insignificantes comparadas con lo que estábamos construyendo juntas. Ven a vivir conmigo, dijo Georgia de repente.
Casi me ahogo con el vino. ¿Qué? Ven a vivir conmigo, repitió con la mirada seria. Ya casi vivimos juntos, y quiero despertar contigo cada mañana, mirándola a la suave luz del atardecer. No pude pensar en una sola razón para decirle que no. Sí, susurré, acercándola. Sí, al diablo con los límites profesionales. Algunas cosas valían la pena. Merece la pena el riesgo. Estaba organizando los libros de George en mi colección cuando sonó el timbre. Por la mirilla, vi el rostro familiar de mi hermana Rachel y se me paró el corazón. ¡Sorpresa!, gritó desde el otro lado de la puerta. ¡Abre, hermanita! Todavía no le había contado a mi familia sobre Georgia. Claro, habían visto la serie, pero nuestras llamadas semanales habían dado vueltas al tema. Ahora Rachel estaba afuera de nuestro apartamento, donde la ropa de George colgaba junto a la mía y sus cristales decoraban los alféizares de nuestras ventanas. Emma, Georgia, apareció del dormitorio con mi vieja sudadera de la universidad. ¿Todo bien? Antes de que pudiera responder, Rachel volvió a llamar. Sé que estás en casa, tu coche está afuera. Es mi hermana, susurré, presa del pánico. No sabe nada de nosotros. El rostro de George se suavizó. Cruzó la habitación y me tomó de las manos. ¿Quieres que me vaya? No, dije con firmeza, sorprendiéndome a mí misma. Ya basta de esconderse. Abrí la puerta y vi la cara radiante de Rachel. Corrió a abrazarme, pero se quedó paralizada al ver a Georgia. ¡Ay, lo siento! No sabía que tenías compañía. Rachel nos miró fijamente, fijándose en el atuendo de George y en nuestros dedos entrelazados. Rachel, respiré hondo, ella es Georgia Collins, mi compañera. La palabra compañera quedó flotando en el aire. La expresión de Rachel pasó de la sorpresa a la comprensión, finalmente, a una cálida sonrisa. El mentalista de la tele preguntó con ojos brillantes. ¿De ese del que no parabas de hablar? Me sonrojé muchísimo. Yo no. Oh, sí que lo hiciste, rió Rachel. Cada llamada, Georgia esto, Georgia aquello. Georgia me apretó la mano, sonriendo. De verdad, cuéntame más. Y así, la tensión se rompió. Rachel se quedó a cenar, observando con evidente deleite cómo Georgia y yo nos movíamos juntas por la cocina, terminando nuestras frases y dándonos besos rápidos. ¿Sabes?, dijo Rachel durante el postre, no había visto a Emma tan feliz desde, bueno, nunca. Lo pone fácil, respondió Georgia, con la mano apoyada en mi rodilla bajo la mesa. Mamá y papá te querrán, declaró Rachel, sobre todo cuando lees la mente. Me atraganté con el vino. Mamá y papá no son ciegos. Emma, ese programa. Mamá me llamó justo después, diciendo que siempre lo supo. ¿Sabía qué?, pregunté, todavía procesándolo. Necesitabas a alguien especial para romper ese cascarón profesional tuyo. Rachel le guiñó un ojo a Georgia. Parece que hizo algo más que romperlo. Más tarde, después de que Rachel se fuera con la promesa de volver pronto, me desplomé en el sofá. Georgia se acurrucó a mi lado, con la cabeza apoyada en mi hombro. Ha ido bien, murmuró. Mejor que bien, asentí, jugando con su pelo. No puedo creer que lo supieran. Podría haberte dicho eso. Los comentarios de tu mamá en Facebook, en tu página de práctica, son de mucho apoyo, un montón de emojis de arco iris. Me incorporé. ¿Qué? Mamá está en Facebook, se rió Georgia, tirándome hacia atrás. Bienvenida al mundo moderno, doctora Reed. ¿Por qué no me lo dijiste?
porque verte resolver las cosas es adorable. Me besó en el cuello. Como ahora, cuando estás intentando decidir si mirar Facebook o besarme. No, pero sí lo estaba. La respuesta es, bésame. Por cierto, susurró contra mí. Mi piel, profundamente agradecida, hasta que Facebook, la familia y todo lo demás se desvanecieron. Cuando por fin salimos a tomar aire, los ojos de George estaban oscurecidos por el deseo. A la cama, sugirió. Acepté. Mientras yacíamos juntas más tarde, envueltas en sábanas y abrazadas, pensé en las palabras de Rachel. De verdad que era más feliz que nunca. Puedo oírte pensar, murmuró Georgia adormilada. Solo pienso en la familia, dije, dibujando dibujos en su hombro desnudo. Me van a adorar, dijo con seguridad. Ya sé todos sus secretos por Facebook, me reí, acercándola más. Eso es trampa, no, eso es investigación, se incorporó sobre un codo. Hablando de eso, a tu mamá le acaba de gustar nuestra foto de pareja de la semana pasada. Georgia, ¿qué? Solo te mantengo informada, me besó suavemente. Ahora deja de preocuparte y duérmete. Mientras me dormía, me di cuenta de que, por primera vez en mi vida, todo estaba bien. Mi familia lo sabía, nos aceptaban, y Giorgio estaba aquí, en nuestra cama, en nuestro hogar. A veces, la mejor terapia era simplemente dejarse llevar por la felicidad. El correo electrónico del American Journal of Psychology permaneció sin abrir en mi bandeja de entrada durante horas. Georgia me encontró mirándolo durante la hora del almuerzo. Todavía no lo has abierto. Se sentó en mi escritorio y robó una uva de mi almuerzo. ¿Y si solo me escriben para decirme que soy una vergüenza para la profesión? Puso los ojos en blanco. Nuestra tasa de éxito con los clientes casi duplica la media nacional. Ábrelo. Con dedos temblorosos, hice clic. Las palabras se desdibujaron, pero luego se enfocaron. Estimado Dr. Reed, nos intriga su innovadora combinación de psicología tradicional y técnicas de mentalismo. Nos gustaría presentar su consulta en nuestro próximo número. Georgia, le agarré la mano. ¿Quieren presentarnos? Me levantó para darme un beso que sabía a uvas robadas y a triunfo. Claro que sí. Somos geniales. La revista quería enviar a un reportero para observar nuestros métodos. Era una validación que no sabía que necesitaba desesperadamente. Esto merece una celebración, declaró Georgia, con sus ojos azules brillando con picardía. Tenemos clientes esta tarde, le recordé, pero mi corazón no estaba en la protesta. Cancelen. Ya estaba tomando el teléfono. Jenny, el Dr. Reed y yo tenemos una reunión de investigación urgente. Por favor, reprogramen las citas de hoy, debería haber protestado, pero Georgia ya me estaba llevando hacia la puerta. Terminamos en nuestro lugar favorito junto al lago, con una botella de champán entre nosotros. Por nosotros. Georgia levantó su vaso de plástico. Lo más polémico que le ha pasado a la psicología desde Freud. Me reí, y se me subieron las burbujas a la cabeza. No creo que Freud tuviera que lidiar con trolls de Facebook, no, pero apuesto a que desearía tener mis habilidades, dijo ella, arqueando las cejas. Y hablando de eso, cerró los ojos, presionándose las sienes con los dedos en un gesto exagerado. Me estoy imaginando que quieres besarme ahora mismo. Eso no es mentalismo, resoplé. Es solo que eres presuntuoso. ¿Me equivoco? Respondí acercándola, saboreando el champán en sus labios. El sol del atardecer le tiñó el pelo. Me sentí mareado de felicidad. El artículo de la revista lo cambiará todo, murmuró contra mi boca. Todo ya ha cambiado, respondí, pasando los dedos por su pelo.
Hicimos el amor lentamente bajo la luz del crepúsculo, ocultos del mundo por la hierba alta y el deseo. La piel de Giorgio brillaba al atardecer, y recorrí cada centímetro de ella con manos reverentes. Te amo, susurré, las palabras fluyendo con naturalidad. Se quedó quieta sobre mí, con los ojos muy abiertos. Dilo otra vez. Te amo, Georgia Collins. Su sonrisa era más brillante que el sol poniente. Yo también te amo, Dr. Reed. Más tarde, tumbadas en nuestra manta de picnic bajo las estrellas, Georgia trazó dibujos en mi hombro desnudo. La periodista llega la semana que viene, dijo pensativa. ¿Deberíamos bajar un poco la química en la oficina? Me reí. ¿Puedes? Tienes razón. Se incorporó apoyándose en un codo. Pero en serio, ¿cuál es nuestra estrategia? Nuestra estrategia es ser nosotros mismos, dije, tirándola hacia atrás. Hasta ahora ha funcionado. Se acurrucó más. ¿Incluso la parte en la que no puedo quitarte las manos de encima? Sobre todo esa parte, nos quedamos junto al lago hasta que la luna estaba alta, hablando del futuro. El artículo de la revista atraería atención, quizá críticas, pero también validación. ¿Recuerdas cuando tenías miedo de tomarme de la mano en público?, bromeó Georgia mientras recogíamos. ¿Recuerdas cuando fingiste necesitar mi ayuda con la preparación del programa de televisión solo para pasar tiempo conmigo?, jadeó fingiendo ofensa. Sí que necesitaba ayuda, solo quería seducirte. Misión cumplida, dije, besándola suavemente. De vuelta en casa, nos dejamos caer en la cama, aún con el sabor a champán y éxito. Las manos de Giorgio vagaban, y me arqueé ante su tacto. ¿Reuniones de investigación? No han terminado, Dr. Reed, susurró. ¿Así lo llamamos ahora? Su risa se convirtió en un gemido cuando le mostré exactamente lo que pensaba de esa sugerencia. La mañana nos encontró enredados entre las sábanas, con el correo del diario olvidado. Pero mientras observaba a George dormir, con su rostro sereno bajo la luz del amanecer, supe que nos lo habíamos ganado. Habíamos superado prejuicios, críticas profesionales y miedos personales. Ahora, la revista más prestigiosa de nuestro campo quería estudiar nuestros métodos. Georgia se movió, parpadeando somnolienta. Estás pensando demasiado alto otra vez. La besé en la frente, simplemente agradecida por el artículo, por ti. Sonrió, acercándome más. Qué buena charla. Ahora vuelve a la cama, tenemos que investigar más. ¿Quién era yo para discutir una metodología científica tan sólida? La furgoneta del Canal 8 estacionada frente a nuestra oficina parecía inmensamente grande. Dentro, Georgia me ajustó el cuello por 10ª vez. Deja de moverte, dijo en voz baja. Te ves perfecta. La última vez que salí en televisión, salí del closet sin querer delante de toda Charlotte. Sonrió. Y mira qué bien salió. La reportera, María Chen, llegó con su equipo, con sonrisas y equipo profesionales. Había solicitado observar una sesión antes de la entrevista. ¿Sus clientes aceptaron ser filmados?, preguntó mientras se preparaba. Algunos sí, le expliqué. Seleccionamos a quienes sentían que sus historias podrían ayudar a otros. Nuestra primera sesión de filmación fue con Sarah, una joven ejecutiva con dificultades. Con el síndrome del impostor, Georgia y yo desarrollamos nuestras rutinas con fluidez. Mis técnicas de terapia tradicional se combinaron con sus observaciones intuitivas. Se tensan los hombros al hablar de la junta directiva, comentó Georgia, pero sus microexpresiones muestran orgullo, no miedo. Me basé en su observación. Exploremos esa desconexión entre su respuesta física y su estado emocional.
María observaba atentamente, tomando notas. Cuando Sarah se fue, visiblemente más ligera, la indiferencia profesional de la reportera se había resquebrajado. Eso fue extraordinario, admitió. La forma en que trabajan juntas, como mente y corazón, concluyó Georgia, apretándome la mano, comenzó la entrevista formal. María se acomodó en su silla, con la cámara grabando. Doctora Reed, su salida del closet en televisión en vivo el año pasado causó mucho revuelo. ¿Le preocupaba su carrera? Sentí el apoyo de Georgia a mi lado. La verdad es que sí, pero la autenticidad es crucial en terapia. ¿Cómo podría ayudar a mis clientes a ser fieles a sí mismos si no lo fuera? ¿Y su relación con la señora Collins, tanto profesional como personal? Lo personal no estaba planeado, intervino Georgia, haciéndome reír. Pero mejoró lo profesional. ¿Cómo? Me volví hacia Georgia, olvidándome de las cámaras. Porque la confianza es esencial en nuestro trabajo, y no hay nadie en quien confío más. La mirada de María se suavizó. ¡Qué bonito! Pero seguro que hubo desafíos, ¿no? Por supuesto, asintió Georgia. Algunos colegas cuestionaron nuestros métodos, los consideraron poco ortodoxos. La doctora Victoria G. se opuso notablemente a su práctica, insistió María. El doctor Ayes se ha convertido en cliente, revelé, lo que hizo que María arqueara las cejas. Con su permiso para revelarlo, Georgia reprimió una sonrisa. La gente suele criticar lo que no entiende hasta que lo necesita. La entrevista continuó, abordando nuestras tasas de éxito, nuestra metodología única y nuestros planes futuros. Durante todo el proceso, Georgia me apoyó firmemente. Una última pregunta, dijo María. ¿Qué les dirías a otros en situaciones similares, colegas de profesión que podrían tener miedo de ser ellos mismos? Pensé en esa versión asustada de mí antes de Georgia, antes de la autenticidad. Les digo que esconderse requiere más energía que ser auténtico, dije, y que a veces ser uno mismo abre puertas que ni siquiera sabías que existían. Después de que el equipo se fue, Georgia me llevó a nuestra oficina. Estuvieron increíbles. Estuvimos increíbles, la corregí, acercándola. ¿Crees que Victoria se enfadará por haberla mencionado? Me reí. Probablemente, pero está progresando notablemente en la terapia. Hablando de progreso. La mano de Georgia se deslizó bajo mi blazer. Tenemos la oficina para nosotras solas. Georgia Collins, ¿estás sugiriendo que celebremos de manera poco profesional? Siempre, susurró, besándome profundamente. Más tarde, viendo el atardecer desde la ventana de nuestra oficina, Georgia me abrazó por detrás. El segmento se emite la semana que viene, murmuró. ¿Lista para ser la pareja poderosa de Charlotte? Me giré en su abrazo. Mientras estés conmigo. Siempre, prometió. Aunque debo advertirte, tu mamá ya compartió la promoción de la entrevista en Facebook. Claro que sí, respondí. Apreté mi frente contra la suya. ¿Cuándo se volvió tan pública mi vida? Cuando decidiste ser real, dijo simplemente, y me enamoré de tu verdadero yo. Las luces de la ciudad empezaron a centellear bajo nosotros, y pensé en lo lejos que habíamos llegado desde aquel encuentro casual leyendo un libro hasta este momento, construyendo algo revolucionario juntos. Llévame a casa, susurré. George sonrió con esa sonrisa especial reservada solo para mí. Pensé que nunca lo preguntarías. Al salir de la oficina de la mano, vi nuestro reflejo en la ventana, una psicóloga y un mentalista desafiando las convenciones, ayudando a los demás, amando con libertad. A veces, la mejor terapia era simplemente mostrarle al mundo cómo ser valiente. No puedo creer que estemos haciendo esto, dije,
parada afuera de Second Chance Box. Había pasado un año desde que Georgia y yo nos conocimos allí. El dueño dijo que van a cerrar, explicó Georgia, abriendo la puerta con la llave que de alguna manera le había convencido para que nos prestara. Quería una última visita. El familiar olor a humedad nos dio la bienvenida. Motas de polvo danzaban en la luz de la tarde, y los recuerdos me inundaron. Al tomar el libro de psicología, la mano de Georgia tocó la mía. Mira, señaló la sección de psicología, nuestro sitio. Nos acercamos, nuestros pasos resonando en la librería vacía. Georgia recorrió los lomos con los dedos hasta que encontró lo que buscaba, el lenguaje oculto de la mente. Leyó, sacando un ejemplar desgastado. Otro. Deberíamos comprarlo por simetría, sugerí. Ya lo hice, sonrió misteriosamente. Pero antes, me tomó de la mano, colocándome exactamente donde habíamos estado el primer día. La luz del sol iluminó sus ojos azules, haciéndolos brillar. Emma leyó, comenzó con voz suave pero firme. Hace un año, buscamos el mismo libro, y supe al instante que eras especial. Mi corazón se aceleró cuando continuó. Eras una psicóloga brillante y reservada que necesitaba a alguien que leyera entre líneas, y yo era una mentalista que necesitaba a alguien que anclara mi intuición en la realidad. Se arrodilló, sin soltarme la mano. El libro se abrió en su otra mano, revelando un anillo en un hueco tallado en las páginas. Dios mío, suspiré. Construimos algo hermoso juntos, tanto profesional como personalmente. Ahora quiero construir para siempre contigo, se le quebró la voz. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas me nublaron la vista. ¿Has tallado un libro para esto?, rió. De hecho, compré este ejemplar hace meses. Lo mandé a hacer a medida. Georgia Collins. La levanté. Eres la mujer más maravillosamente astuta que he conocido. ¿Es eso un sí? Respondí besándola profundamente allí mismo, rodeados por los fantasmas de 1000 historias, incluyendo las nuestras. Sí, susurré contra sus labios. 1000 veces sí. El anillo encajaba a la perfección, una delicada banda con 2 piedras entrelazadas, una azul como sus ojos, una verde como los míos. Tengo una sorpresa más, dijo, llevándome afuera. Un cartel de se vende colgaba en el escaparate de la librería. Georgia, comencé, dándome cuenta. La compré, confirmó. Bueno, la compramos nosotros, si quieres. ¿Compraste una librería? Compré nuestra librería. A propósito, podríamos transformar el piso de arriba en un centro de terapia, manteniendo la librería de abajo funcionando. Mente, corazón y literatura, todo en un mismo lugar. La miré asombrado. ¿Cuándo planeaste todo esto? ¿Recuerdas el mes pasado cuando dije que iba a visitar a mis padres? Sonrió. En realidad, me estaba reuniendo con el dueño y los contratistas. Eres increíble. Me reí, acercándola. Lo sé, dijo ella con aire de suficiencia. ¿Qué te parece? ¿Listo para añadir dueño de librería a nuestra lista de títulos? Mirando por la ventana los estantes polvorientos que nos habían unido, no podía imaginar un siguiente capítulo más perfecto. Con una condición, dije, nómbrelo, mantenemos esa sección de psicología tal como está. Me besó suavemente, pasamos el resto de la tarde paseando por nuestra librería, planeando reformas y soñando con el futuro. Georgia insistió en llevarme en brazos para practicar, haciéndome reír hasta las lágrimas. Mientras el atardecer teñía de dorado las ventanas, nos sentamos en el suelo de nuestro futuro centro de terapia, rodeados de libros y posibilidades. ¿Crees que encontraremos más historias de amor en estos estantes? Pregunté,
apoyándome en ella. Georgia hizo girar mi anillo de compromiso, haciéndolo brillar. Creo que ayudaremos a escribirlos, tenía razón. Nuestra historia empezó aquí con un libro y un toque. Ahora ayudaríamos a otros a encontrar sus propias historias. Página por página, te amo, susurré, besándola mientras los últimos rayos de sol bendecían nuestro nuevo comienzo. Lo sé, sonrió contra mis labios. Te leo la mente. A veces las mejores historias empiezan buscando el mismo libro, y a veces nunca terminan.